Luego se escucha vale. perfecto. Bueno, A ver, bueno. vamos a ver. Aquí con el micrófono. Empezaremos ¿con qué libro empezamos? Con el que tú quieras. Tú eres aquí el... ¿Lo tienes aquí para ir así también ahora? No, pero le decimos... Ah, Espe, ¿nos traes un libro de cada, por favor? ¿Es dónde vive? ¿Aquí o en Madrid o no? En Badalona. Ah, es verdad, en Barcelona. Hacer bulto. Story of Quails. Story of Quails. Bueno, vamos a ver. ¿Quieres el micrófono o no? Bueno, no sé, usamos micrófono. No, porque a lo mejor se acopla con estos, ¿eh? Ah, bueno, no sé. ¿Sí? No, Claro, bueno. ¿no? No. Bueno, si lo quieres le tienes que dar arriba. No se acopla, ¿no? Sí. ¿Hola? Ahora. Muy bien. ¿Empezamos? Empezamos. Vamos a por ello. Bueno, ¿qué tal, Carmen? Es un placer tenerte hoy aquí. Muy bien. Pues el placer mío de tenerte a ti a mi lado, Hombre. compartiendo este momento. Nos faltan niños, muchos niños, pero bueno, se lo dedicaremos a los mayores. Claro que sí. ¿Qué te iba a Toma. decir? Carmen, vamos a ver, ¿cómo fue sacar estos libros infantiles? ¿Cómo fue decir, voy a animarme a sacar el género este infantil? Ah, pues mira, empecé con un cuento que le escribí al amigo invisible de mi hijo. Y a partir de ahí, bueno, pues me empezaron a surgir ideas. El segundo lo escribí por una idea que me dio mi ahijado, Ignacio. Y luego el resto han sido, pues eso, ideas, artículos. El que tienes en las manos fue una historia de unas perdices americanas. El de Plutón está triste, de un artículo científico. Y el de Piedras Negras, la historia que me contó una prima. Muy bien. Así empiezan los cuentos. ¿Y qué tal la experiencia de publicar infantil? Fue muy bien. Muy bonita. Muy ¿no? bien. Luego vas buscando ilustradores. El de Plutón está triste, la ilustradora la tenemos ahí enfrente. Vale. Bueno, Piedras Negras son todas mías y tengo ilustraciones con Emma Badanelli y otras que soy yo. Y hablando de de Story of Quails, no sé si pronuncia así, Toma. un poco, ¿cómo surgió este libro? ¿Cómo fue? Cuéntanos esa historia que me contaste a mí. Muy bonita. Pues yo estaba en mi casa americana y entonces estaba en el jardín y de repente en el muro de fuera vi a una familia de quails, que es perdiz en español. Y entonces iba la hembra, los polluelos y el macho. Y la hembra se giraba y empezaba pi, mirando al macho. Y dije yo, madre mía, menuda bronca le está echando esta mujer. y de ahí nace el Story of Quails. ¿Y te llevó mucho tiempo? No. Y luego los dibujos, buscaste por ahí, ¿no? Como has dicho, a los ilustradores. Ajá. ¿Y estás satisfecha cómo quedó? Sí. Es muy bonito. Y luego me impacta también el tema de vocabulario, ¿no? De la zona. ¿Cómo fue eso? Es decir, voy a meter una parte así vocabulario. Bueno, porque digo, para los niños a lo mejor hay palabras que les llaman la atención, que no la ven mucho en las clases de inglés y tal. Y dije, pues le voy a meter algunas que yo creo que son las que más le van a costar identificarlas. ¿Y el hacerlo en inglés? Fue. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día los niños todos estudian inglés y tal, y dije yo, pues mira, un cuento en inglés. Y luego, porque habla de la naturaleza del estado de Arizona, entonces dije, tiene que ser en inglés. Qué bonito aquello. Sí. Qué bonito. Sí. Pues Muy genial, bonito. la verdad que está muy bien este libro, está muy bonito. Vamos a ver, Plutón está triste. Toma, pero tú no hablas. A ver, Plutón está triste. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la idea de...? Un artículo científico Ujú. que contaba que Plutón lo habían sacado de los planetas mayores. Y a ti esa noticia Y yo dije, pero ¿y por qué? Y de ahí ya surge que no puede ser. Entonces es la discusión a nivel planetario de que no puede ser eso. Y que tiene que volver a ser planeta mayor. ¿Y cómo fue el proceso? Es decir, ¿ya tenías tú la historia o te fue surgiendo poco a poco? ¿Tú documentaste a temas científicos? No, porque más o menos
de los planetas, conozco. Y luego, curiosamente, es que allí en Arizona, en Flagstaff, está el observatorio Lowell, que fue el que descubrió a Plutón. Entonces, al final del cuento, cuento la historia. ¿Dónde está? Sí, al final está muy bien. Cuento la historia de Lowell Me y impactó la historia. de cómo le ponen el... ¿Por qué deciden llamarle Plutón? Entonces es así. Y luego el tema de la ilustración. Pues el tema de la ilustración, mi ahijada Cayetana, que está ahí, estaba dando clases de dibujo y tal, entonces le dije, ¿te apetece ilustrarme el cuento? Está muy Me bien. dijo que sí y aquí está el resultado. ¿Tiene alguna crítica detrás? Es decir, al tema de la no discriminación. Hombre, yo siempre tiendo a marcar el tema de cómo se trata a la gente que no que desentona en un grupo por algo. Eso a mí me duele, intento transmitir que eso está feo, eso está mal y que a la gente que piensa de diferente manera puede pertenecer al grupo, hay que escucharla Sí, y hay que porque aceptarla. hay un mensaje detrás. Sí. ¿Y de este? ¿Y si te dan un mensaje? ¿Un trasfondo? Pues que al final depende de cómo miras las apariencias, cada uno, ¿no? Depende del cristal con el que lo miras, Claro. te puede afectar más o menos, te puedes enfadar más o menos. Genial. Y las ilustraciones están muy bonitas de este libro, Sí. la verdad que sí. Y la historia final, ¿no?, que mete, está muy bien, porque a mí me impactó bastante. Está muy bien. Y luego tenemos este libro fue el que más me impactó, Piedras Negras. ¿Cómo fue hacer este libro? Pues una prima me contó la historia que le contaba una tía suya y ahí está. No sé si tienes por ahí ejemplares que lo vayan viendo, Ah, sí, bueno, ahí detrás hay. así para si lo queréis viendo mientras. Es decir, esta historia se la contaba. O sea, ella me contó a grandes rasgos una historia que su tía le contaba. Y yo a partir de ahí, pues, hice esta. ¿Las ilustraciones de este cómo fueron? Estas son todas mías. Todas tuyas, porque tú también dibujas. Sí. Y estas fueron... Son a pastel. Ujú. Sí, saliendo por aquí. Ahí van viendo todos. ¿El último que hiciste? ¿Este? No, el último fue Plutón. Plutón, ¿no? El último es Plutón. Una trama aquí entre así un poco oscura, un poco... Un poco de cuento de antes, Sí, sí. ¿no? De la bruja, Casi, viruja, malísima, además horrorosa, Sí, que me sí. sale horrorosa. Sí, sí, la verdad que sí. 3 hermanos muy malos con una hermana. Mm. Y que al final, bueno, pues la bondad de la hermana hace que los hermanos aparezcan. Sí, la verdad que está muy bien. Y después el tipo de la caligrafía también, eso también lo remarcas, es decir, porque bueno, aquí hay una diferente, ¿no? Esta es un poco más diferente también. Sí, bueno, intento que sea Sí, ¿no? caligrafía antigua, que eso es un problema, porque hay muchos niños que no la saben leer, que eso es algo que me llama la atención, porque ahora... ¿Te han dicho algo, Carmen? Porque por lo visto aprenden a escribir en mayúsculas. Entonces esta letra, pues no la entienden. Y digo, oh, pero es que adultos tampoco. Y esta es la letra con la que nosotros, ¿no? Por lo menos mi generación, No sé si la estáis viendo. aprendíamos a escribir. ¿No? Entonces, pues a mí me gusta, entonces a lo mejor es un error que cometo yo, que me quedé que me he quedado un poco en el pasado. Yo Creo me... que depende también de los profesores. Hay profesores que siguen con la letra ligada, pero hay, es verdad, muchos otros que optan por las mayúsculas. Claro, pero un niño que aprenda en mayúsculas, yo no lo entiendo. Digo, hay algunos que todavía persisten con esto. Por ejemplo, a mis hijas les han enseñado con esto. Y Claro. yo lo agradezco enormemente. Claro, porque luego ellas van a escribir más en minúscula que en mayúscula. Entonces, pues sí, me lo han comentado, ¿eh? Dice, jo, es que la letra mis hijos no la entiende, o incluso algún padre, es que me cuesta leerla. Y yo, no sé. Bueno, curioso, yo me enteré de eso de las mayúsculas cuando tú me lo dijiste, ¿eh? Sí, sí, yo me he pregunté enterado por eso, porque
Pues me lo dicen, pues es que no la entienden porque es mayúscula. O sea, y encima ¿sabes? Con el rabito y tal, Y aquí cambiaste, ¿no? y ahí cambié. ¿Te fue muy complejo yo lo veo que más complejo, ¿no? A lo mejor. Hombre, porque las tuve que pintar yo. ¿Y la Y trama? son 60 y algo. Y la trama también, ¿no? A lo mejor enlazarla. Sí, enlazarla a lo mejor. Sí, ¿no? Pero no, a mí es que escribir no me cuesta, ¿eh? Lo hago rápido. Un don. Es un trabajo. Y a mí me gusta Piedras Negras porque al final dejo unas páginas en blanco Ah, eso. y eso. animo a los Ese niños detalle muy bueno. a escribir historias que a ellos les cuenten. Me gustó. Y de esa manera enriquecer el mundo infantil. Está muy bien, está muy bien. Pues, alguna pregunta aquí referente a estos 3 libros, no sé si los vais viendo por ahí. Si hay alguna pregunta que os interese, para que los vean, que vean las ilustraciones también. A mí la verdad que me gustan los 3, cada uno tiene su estilo, pero la verdad que me gustó bastante Plutón, porque hay una enseñanza también muy marcada, ¿no? De muchas veces que esa discriminación que también se vive mucho en las escuelas, y la verdad que está muy bien. Y luego al final ahí como remata, ¿no? Como se juntan y está muy bien. Y como siempre hay alguien que sale a defender al débil, Exacto. que es importante. Está muy bien. Y luego, pues bueno, lo de las perdices me gustó bastante porque también, como tú dices, a lo mejor para ellos no es más esa evidencia, ¿no? Claro. Es pan de cada día, pero tú lo ves y hasta que te resulta que están cabreados, porque tú dijiste Sí, que parece sí, que sí. estaban echándole La bueno, bronca. en la vida en sí. Está muy bien. Y después, si lo veis, los montajes, ¿no? De imágenes superpuestas, está muy bien también. Está llamativo. Pues nada, no sé si hay alguna preguntilla. Bueno, aquí tenemos, Fernando me prologó mi primer cuento, Monstruitos, Nicolás y la piedra mágica, Qué bueno. que ese sí lo llegué a presentar antes de irme. Sí. Lo presentamos ahí en Los Alcázares. ¿Ese de qué iba? Pues del amigo imaginario de mi hijo, Monstruitos. Joder, qué bueno. Sí, sí. Ya, pues curioso. Que no me gusta. Ah, que no me cuesta nada. Sí. Hoy presento 6. De una vez. Claro, hijo, es que 3 años dan para producir mucho. Y cuando no los presentas, acumulas. Iba a decir, Carmen, la portada de esta, aunque no la has hecho tú, ¿la idea es tuya? No. Esa me la mandaron y yo doy el ok. Y luego los nombres de cada libro te surgían. Sí, yo es que antes de escribir, ¿Tiene- lo primero que sí? tengo es el título. Y luego a partir del título escribo. Sí, sí. Dice Fernando 6 más la mirada. No, sí, soy. Por eso, 6 soy más. No, pero tengo La Mirada, tengo una obra de teatro, un musical. Otro libro infantil. No, 3 cuentos más. Tengo 3 cuentos más. Ya se pierde. Sí, sí. Bueno, y ahora tengo en marcha 3 también, a la vez. Ahora mismo, a la vez, ¿los vas llevando infantiles o adultos? No. Uno es la secuela de la novela histórica de La Mirada. Otro es uno un poco espiritual, metafísico, algo que quiero hacer yo muy mío. Y el otro es un poemario. Ah, poesía. Mm. Bien. Fíjate. ¿Y en los géneros todos te sientes a gusto? ¿No? Sí. Sí, claro, son Te sientes con soltura Sí. en todos. También novela histórica por ahí. Un todoterreno. Carmen, ¿la vida en marina es muy aburrida? No, hombre, es que cuando tú lo enfocas a qué es lo que te gusta, pues lo disfrutas y tienes esa necesidad de escribir, ¿eh? Es que yo no puedo estar sin escribir, porque te sale.
y la poesía te fluye, y más con estos tiempos locos. El desahogo es... ¿Tienes alojamiento en Bahrein? ¿Eh? Pues tienes cosas ambientadas en Estados Unidos, en Chile, En Bahrein no he escrito nada de momento no. Eso llegará después, cuando me vaya de allí. Porque además es un país del que me he enamorado totalmente, me tiene... Y la mirada, cuéntame un poco de lo que va, novela histórica. has dicho, Novela ¿no? histórica. ¿Ambientada en qué época? En el siglo XX y en el XVII. Tiene Dando- saltos. Sí, dando saltos. Y habla pues del cuadro de Don Diego del Corral, que está expuesto en el Museo del Prado, en la Sala Velázquez, y entonces lo roba. Bueno, se incendia el Prado y lo roba. Ah, Y a partir de allí, Intriga histórica. sí, Y a partir de ahí ya toda la trama. se genera todo. Y luego, a la hora de hacer, por ejemplo, libros infantiles, ¿apunta o lo hacen de un tirón? Claro, no es lo mismo que escribir una novela, ¿no? Claro, el cuento es que es más corto, porque Claro. realmente un cuento... Mm. Bueno, Piedras Negras yo creo... Bueno, Monstritos también es muy extenso, tiene mucho texto. Pero normalmente cuando quiero hacer para niños, pues suelen tener una frase. Ahora también, bueno, ahora estoy esperando a que mi profesora de arte en Bahrein me haga las ilustraciones del último. Un serafín y un caimán en la despensa. Que claro, ese es pues muy infantil, entonces lleva una frase, dibujo una frase, entonces claro, ese son fáciles. Los largos no, los largos claro. A lo Y- mejor lo escribo de un tirón, pero luego es el proceso de corregir, de, pues esto no me gusta, ¿sabes? Y luego, a la hora de ilustrar, ¿cómo te nació el dibujar, el pintar? ¿Cómo nació Pues esa...? mira, yo empiezo a dibujar con Aventura en Ushuaia, porque Aventura en Ushuaia tiene también 51 ilustraciones a carboncillo. Entonces, claro, el contratar a una ilustradora me suponía un coste. Entonces, los cuentos que hago con Emma Badanelli tienen menos ilustraciones, pero ya cuando dije, jolín, es que este lleva un mogollón. Y luego que también yo le quería dar el carácter, porque a mí cuando era chica me encantaban los 5. Entonces quería tener ese punto de los 5, Bueno. con ese tipo de papel. Y dije, no, esto lo tienes que hacer tú, Carmen. Entonces, viviendo en Boadilla, me apunté a una escuela de arte y ahí empiezo. Y en Bahrein llego, busco otro y ahí sigo. Nació de esa necesidad en sí. Sí, Y, de dibujar yo mis libros. y tienes así a un género, a un método específico o improviso? El Está óleo me el encanta. óleo, El óleo me encanta. ¿no? ¿Y la acuarela? También, también. Bueno, es que en pintura también lo hago todo. Madre mía. Todo. No, yo cuando me meto en algo, claro. Y luego claro. las fotos de estas así fotomontajes también las hiciste tú, Sí. edición. Que hay por ahí, si la vais viendo, pues, lo bueno es que cada libro tiene su tipo de ilustración, no se parece. Y luego, ¿tiene alguna que tenga cuadros, láminas de los también óleo? No, no, De eso momento no. Es que ilustrar un libro con óleo, eso son palabras mayores, ¿eh? Y luego de carboncillo, me has dicho. Claro, carboncillo es más fácil. Mm. El carboncillo tiene su complicación, pero el óleo, además, tienes que esperar también a que se seque y tal. Y entonces, ahora mismo, ¿cuáles son los proyectos a futuro? ¿De infantil vas a sacar un libro más? El del caimán. ¿Y de qué va? ¿Y se puede hablar un poco? Pues ese es de un hombre que vive solo y se encuentra un caimán. Y a partir de ahí, pues se monta una historia. Fíjate. Eso está gracioso. Está bueno. Pero bueno, muchos cuentos y muchos relatos míos surgen de concursos, certámenes literarios. Por ejemplo, este del caimán era un concurso, además era en Sudamérica, que te pedían un microcuento yo creo que tenía 4 frases. Y entonces era el caimán y Serafín. Ahora ya al hacerlo cuento, lo he alargado. Y luego, a la hora de publicarlo, ¿son por editorial? ¿Lo llevas tú todo? No, estos 3 son autopublicados. Autopublicado, ¿no? 2 de los que presento luego van con editorial. Genial, es decir, que lo maquetas tú y todo. O te lo maqueta la... Sí. Hay gente que también se lo maqueta.
No, yo a ese nivel no llego. Yo lo mando y ya me lo Genial. maqueta. ¿Y cuál es que así es que más, de los tres, las críticas que te han sido más marcado, ¿tiene alguna específica, una anécdota? No. Pues eso, de Piedra Negra les ha gustado mucho el final, el animar a que los niños escriban. De Plutón ha gustado mucho la historia de Lowell. Y de Story of Quays, la verdad que fíjate, en Bahrein vendo mucho, curiosamente. Mi marido los tiene en su despacho y sí. Y entonces pues a los surcoreanos, porque está con gente, Story of Quays les gusta mucho. Pero claro, ellos no me han comentado nada. Pues nada, pues animo a que los leáis, están muy bien. Y lo bonito es eso, que cada uno tiene su enseñanza, que son para reflexionar, porque tú siempre escribes detrás con un mensaje. No sé si en las novelas... Pero eso no lo hago intencionadamente. No, Además, no. hace poco yo le pregunté a unos autores de infantil y de juvenil que si ellos creían que era necesario a los niños y a los jóvenes. Pero bueno, ahí me equivoqué, porque yo creo que a los adultos también. El escritor sí tenía que tener implícito un mensaje. Bueno, me tacharon de nazi. Entonces luego, cuando salimos, todo el mundo, mis compañeros, me felicitaban por la pregunta y decían que efectivamente, sin quererlo, tú transmites algo. Es necesario transmitir algo. Tú no puedes escribir, bueno, incluso el Señor de los Anillos, Harry Potter, todo tiene su enseñanza. Batman, es que películas así, pero esta gente decía que no, que ellos escribían neutro. Yo creo que a los niños, además a mí me gustaba de pequeña leer y saber que en un cuento yo me sentía cómoda cuando me identificaba con el niño que se portaba bien. Para mí era lo que me estaba enseñando ese cuento, que había que ser generoso con el compañero, que tenías que portarte bien con tus padres, tenías que ser obediente, que te marcaban, ¿no?, una forma de vida que luego de adulto esa forma de vida te lleva a convivir mejor. Bueno, yo creo que sí, pero ya te digo que... Pero no lo haces a conciencia, ¿eh? Como te surge. ¿Y cómo fueron tus inicios a la hora de empezar a escribir? ¿Cómo fue decir en sus tiempos, me voy a poner a escribir? No, bueno, yo escribo desde los 8 años. Desde los 8 años. Yo tengo poesías de 8 o 10 años, que de hecho en el poemario lo voy a hacer, voy a poner la poesía de los 8. ¿La tienes todavía? Escrita con mi edad, sí. Madre mía. Mis blogs. Eso sí es una Que además reliquia. me ponían mis blogs, me los ponían mis padres en los Reyes, entonces esos los tengo. Y he escrito en todo el mundo, cogía servilletas, escribía. Pero bueno, cuando me pongo en serio con la mirada es en México DF, en un taller literario. Porque muchas veces lo que tú me comentabas antes, que la novela te da miedo. Ves el folio en blanco, quieres contar algo y no sabes cómo empezar. Y cuando eres una persona que has leído mucho, te das cuenta que tus comienzos son una patata. Entonces quieres hacerlo bien, pues necesitas que te ayuden. Entonces se anunciaba un taller literario dirigido por un editor y un escritor mexicano, y entonces me apunté. Y ahí nació La Mirada. La primera novela. Y a partir de La Mirada, pues el resto. Qué bien, qué bien. Pues nada, Bueno, eso. La Mirada es que tuvo muy buena acogida. De hecho, las presentaciones aquí en Cartagena, ¿Cuánto tiempo hace petaron. eso de que la presentaste? Pues yo creo que 7 años, ¿no? Mira, fue cuando conocí a Fernando, 2015, ¿no? Y luego a raíz de ahí has ido cada año sacando un libro o... Sí. Cada año un libro. Sí, o 2. Qué bueno. Claro. ¿Tú cuántos has sacado? ¿Tú también? Ya está. Las lentejas, ¿no? Que ese es el segundo. ¿Y el primero cuál era? Eso, La Gioconda. Claro. Ya. Y a la hora de escribir novela, ¿cómo es decir, te dejas llevar? No, la novela, ¿verdad, Fernando? La novela ya es otro nivel. Yo creo que es el gen... ¿Eh?
Es el género, yo creo, más difícil para escribir. La novela y el teatro. El teatro también es muy difícil. Pues la novela, mira, mi experiencia es que te pones a escribir y luego los personajes hacen lo que les da la gana. Y se escriben solos. Entonces tienes que dejar tu mente en blanco y dejar que ellos te hablen, te riñan mucho y te dicen, por ahí no vayas porque nos está, vamos. Y yo creo que al final, no sé, esa es mi experiencia. Y luego, claro, si es histórica, pues mucha documentación, leer mucho, buscar mucho. Claro. Si quieres que sea verídico, que sea verdad. Si te lo quieres inventar, también lo puedes hacer. Luego lo que pasa es que tienes que decir historia ficcionada, ¿no? Solo tienes que poner, no puedes... Tienes que ponerlo en la... Sí, claro, en le la tienes que página. avisar al lector que de ahí no va a haber nada serio. Y luego a la hora de escribir infantil, de decir que has viajado, ¿con qué te quedas a la hora de la educación en cada país? ¿Hay algo que te va marcando a ti? Es decir, yo quiero transmitir esto a la hora también de escribir infantil, es decir, de la educación, de la... Mira, yo lo que me he dado cuenta es de todos los países es que al final todo el mundo quiere lo mismo, Gurri. La gente quiere vivir tranquila, quiere educar a sus hijos tranquilos, los quiere llevar a buenos coles, vestir bien, alimentarlos bien. No hay, hombre, ¿qué te diría? Que en Chile, por ejemplo, son muy soft, son muy suaves, demasiados para mí. Los españoles somos más... Ellos la guatita, que es el estómago. A mi hija le decía, es que le duele la guatita. Y yo, ¿qué le duele? ¿Qué le duele? Y me miraban como diciendo, qué bruja eres. Digo, es que... Los americanos son unos hipocondríacos, muy exagerados a la hora de que, ay, el niño, el niño. En China adoran a los niños, o sea, se ríen. Yo creo, bueno, igual que los árabes, a mí me está sorprendiendo cómo disfrutan con sus hijos, cómo se ríen, cómo les dan juego. Qué curioso, Sí. que en cada país, y porque tú también eres una persona que te fijas. Sí. Y has viajado mucho, es que eso Y te da en- una cultura, una riqueza. Y en México, pues, unos malcriados. ¿Sí? Pero yo creo que en mis cuentos no se nota... No. No creo que influya lo que he vivido. Me gusta curioso, ¿no? De esto. al Tampoco he hablado nunca de ningún país en concreto. final- Sí, es que el sistema educativo, cada uno, pues es curioso. Lo que al final todos queremos lo mejor. Pero al final todos los seres humanos buscamos lo mismo, pagar nuestras facturas y vivir tranquilos. En todo el mundo. ¿Y me estás diciendo que los libros en cada país también han tenido su acogida o no la han movido? No. Yo... En Bahrein, ¿no? En Bahrein es el único sitio donde he vendido. ¿Y allí se habla castellano? No. Nada. ¿Hay ahí ni- inglés o árabe? Pues nada. De todos esos países también te nutrirá a ti para hacer novelas, para sacar tramas. Sí, pero fíjate, ahí en secreto sí tengo más Chile, Estados Unidos, pero no suele... A mí me dicen mucha gente, dice, no has escrito nada de China. Pero en China, que estuviste también viviendo allí. Sí, 2 años también. Todo por mi marido, por el Pero trabajo allí de tiene mucha Alfredo. riqueza, ¿no? A nivel de cultura, de... Tenían. Ahora los pobretitos míos ya y a día de hoy no tienen nada. Se lo han cargado todo. Pero fíjate que no sabría yo cómo escribir algo de China. Bueno. No sabría. Algún día surgirá. ¿Y Japón? No, Japón no está. En Japón no está. Imagino Japón ahí, los arrozales, esto ahí metido. A mí es que esas culturas no me atraen. Y luego la árabe también, ¿no? Enriquecedora, bonita. Hombre, los árabes sí. Bueno, Bahrein, ¿eh? Yo de otro país árabe no te puedo hablar porque no los conozco. ¿Y ahí el tema de la educación a los niños, como es muy estricta? No. No. Bueno, pues hay que viajar e indagar en la cultura. Si no hay más preguntas, la ilustradora de Plutón. Claro, que hable de su experiencia como... Claro, ¿cómo fue decir? Pero ¿cómo fue? Porque ya la tenía en mente, ella la tenía en mente para este libro, ¿o te surgió? Pues no sé, hablando con ella, ¿no?
No sé lo que se acuerde ella, yo es que ya tengo una memoria de pez. Pero dale el micrófono porque... Qué vergüenza. Pues habla más fuerte que no se te escucha, Qué vergüenza. chiquilla. No, pero yo solo digo, ¿eres gaditana? Sí. ¿Eres su madre? Sí. ¿Van a estar en la representación? Sí. ¿Eres su madre? No, pero ella no es. Ella a lo mejor sería la madre, ella sería a lo mejor la madre de... Uy, a ver si me acuerdo. Claro, pero de Álvaro. No, pero no es. Es que está hablando de Aventura en Ushuaia. Claro. Pero no, Emilia sería a lo mejor la madre de Alfredo o de Laura. ¿No? Pero la de Cayetana no. Bueno, Carmen, pues ha sido un placer. Igualmente.